¿Tenés algún ejemplo que querés que veamos? No, ¿sabés por qué ¿sabés por qué te pregunté? Porque veía que decía en una de las páginas de la guía, dice ecuaciones con dos incógnitas. No, eso todavía no lo vimos, es el tema que vamos a Ok, ver hoy. ok. Ah, Entonces me No, adelanté a no. leer, nada más. Hasta ahora estuvimos viendo temas de funciones. Ok, Lo que vos no, está bien. me estás hablando, son sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. No, como vi las gráficas después en la hoja siguiente, dije, bueno, o sea, debe ser lo mismo. Lo que pasa que como yo no estuve la clase pasada, digo, No, es así. Nosotros, díganme ustedes si yo me equivoco, porque como estoy dando matemática en 4 cursos distintos, a veces con un delay de un día, capaz que algún grupo esté un poquito más adelantado que otro, y a veces se me dificulta. Pero si ustedes son tan amables, me dicen, el último tema que vimos la semana pasada, yo puedo reenganchar. estábamos en la página 48, 49 llegamos hasta la actividad de evaluación, en realidad. Sí, no, pero el último tema teórico. ¿funciones lineales puede ser? Sí, funciones. obviamente estamos hablando de funciones lineales, sí. No, porque yo no estuve la clase pasada y bueno, estuve mirando recién el video y llegué a ver la primera parte. Hasta ahí llegué. Está bien, eran ejes cartesianos y despejar X. En realidad no era despejar X, era asignarle un valor a X. Bueno, eso corresponde al tema de funciones lineales. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí. Bueno, vimos con ustedes el tema de lo que significa el término independiente. Sí. Yo les pido, por favor, a aquellos que sí estuvieron, me hagan el favor de pasarme la información. Bueno, a modo de repaso, ¿cómo se llama? Esta es una función lineal, recordemos, porque el término en X, que es el que le da el nombre, está elevado a la primera potencia, ¿sí? Son funciones lineales. Si estuviese al cuadrado, serían funciones cuadráticas y su gráfica es una parábola. Pero ustedes en este nivel de matemática no ven eso. Ven solamente funciones lineales cuya representación gráfica es una línea recta. ¿Sí? Bueno, ¿cómo llamamos a la y? ¿Cómo llamamos al 2? ¿Cómo llamamos al x? ¿Y cómo llamamos a 1? Esto es un tema importante. A ver. La y es variable dependiente. La variable dependiente. Muy bien. La x independiente. Sí. El 2 sería la pendiente. Sí, señor. Y el 1 término independiente. ¿Qué cosa independiente? Término. Término independiente, te dije. Vos sabés que se corta. Disculpame, Dieguito. Se corta. Bueno. Término. Perfecto. Término independiente. Sí. ¿Sí? Bueno, esto es muy importante. Entonces, ¿vimos bien el alcance de la pendiente? Decime. Porque yo les quiero... Nosotros dijimos en clase que el término independiente nos indica el lugar en la gráfica donde la recta que representa I2X más 1, donde la recta corta al eje Y. ¿Sí? En este caso,
Si a mí me dan una función de este tipo, yo sin tener que hacer el gráfico asignándole valores a X y obteniendo valores de Y, yo ni siquiera necesito asignar valores para saber que esta función, cuando lo represento gráficamente, el 1 me dice el lugar donde se corta al eje de ordenadas. El eje de ordenadas, recordemos, es el eje de Y. ¿Sí? ¿Esto está claro? Sí. Bien. Luego, el otro tema que teníamos que ver era qué ocurre con este numerito que aparece adelante de la X y que, como bien dijo Diego Sosa, llamamos pendiente. ¿Qué nos indica este numerito? Eso lo llegamos a ver. El valor asignado ahí. El valor, ¿qué nos indica el valor? O sea, dicho de otra manera, ¿qué es la pendiente de una recta? ¿Lo hablamos? No, me parece que no. Bueno, repasémoslo. A veces, yo les voy a tomar ejercicios donde ustedes van a tener que... les voy a dar una función lineal y ustedes me van a hacer esto. Van a decir, bueno, la variable independiente es la Y, es dependiente porque depende de los valores que le asigne a X. ¿Sí? El número 2 es la pendiente, la X es la variable independiente porque son las que se les asigna valores de acuerdo a lo que el operador le asigna, y el término independiente es el numerito que a veces puede no estar, no necesariamente el término independiente tenga que estar, porque por ejemplo, esta función que podríamos decir que es la más sencilla, esta es una recta, indudablemente, a la cual, en esta, ¿cuánto vale su pendiente? La pendiente siempre, yo le pongo M porque en matemáticas siempre a M, a la pendiente se la reconoce con la letra M. 1, profe. Muy bien, Diego. Cuando no aparece otro número, en este caso es un número positivo. A veces, claro. si yo hiciese así, mira, en este caso la pendiente es negativo. -1. Muy bien, -1, correcto. Vamos a, por una cuestión de simplicidad, vamos a graficar estas dos, ¿sí? Estas dos expresiones que está acá. La recta 1 y la recta 2. Y vamos a pararnos un poquito qué ocurre con sus pendientes. Que en un caso es 1 y en otro caso es -1, ¿sí? Para lo cual, esta es una manera de a poquito, de muy manera despaciosa, introducirlos en el análisis matemático. Nosotros estamos haciendo los primeros palotes del análisis matemático. Una manera de analizar una curva, en términos generales, a pesar de que la recta es una recta, cuando hacemos análisis matemático, hablamos de las curvas, aunque dentro del término curvas esté el tema de las rectas incluidas. Los gráficos serían. Los gráficos de una función. Ustedes saben que si yo les doy una función de este tipo, ustedes hacen una tablita, como esta que está acá, le van asignando valores y van obteniendo, al instante, van obteniendo valores de la Y, la variable dependiente, ¿sí? En este caso son estos, ¿sí? También le puedo asignar valores negativos. Saben que para graficar una recta solamente me hacen falta 2 puntos, porque como vimos en geometría en el primer nivel de matemática, una recta está definida por 2 puntos en el plano, ¿sí? Es decir, por 2 puntos en el plano pasa una y solo una recta que los contiene a los dos. Entonces,
nosotros asignamos valores, pero, a ver, en medio del cohete, porque ya sabemos que con dos valores que le asignemos a X, obtenemos dos valores de Y y ya establecemos dos puntos en el plano que cuando los unimos nos da la representación gráfica de esa función. ¿Sí? Pero esto podemos omitirlo y hacer un análisis sin necesidad de hacer esto, solamente deteniéndonos en ver la función. Al ser esto un poquito más compleja, nos vamos a parar en esta función. Las vuelvo a escribir para limpiar un poquito el pizarrón. La voy a escribir acá. La primera función es y igual a x, y la segunda función es y igual a menos x. Si yo trazo un par de ejes cartesianos, recordemos que el par de ejes cartesianos son dos segmentos de recta que se encuentran, no me digas que vino la beba. ¿Estás con la criaturita? Sí, profe, me tocó. Esa nena va a aprender matemáticas más rápido que ustedes, me parece. Recuerden ustedes que un par de ejes cartesianos son dos segmentos de recta a 90 grados sobre el eje horizontal, conocido con el nombre de eje de abscisas. Vamos a marcar los valores de x, de la variable x, como si fuese una recta numérica. Hacia la derecha vamos a poner los positivos y hacia la izquierda vamos a poner los valores negativos de x. Y sobre la recta que corta en forma perpendicular a x, llamada eje de ordenadas, vamos a colocar los valores que adoptan y hacia arriba las positivas y hacia abajo los valores negativos de y. ¿Sí? Y siempre es bueno colocar en la intersección, conocido como coordenada al origen, el puntito 0. Esto significa que acá es 0 de 0. El punto que comparten ambas rectas es el 0. ¿Sí? El origen de coordenadas, una forma de expresarlo matemáticamente es, entre paréntesis, poner 0,0. Esto es el origen de coordenadas, en donde el primer número se corresponde al valor de x y el segundo número se corresponde al valor de y. ¿Sí? Esto entonces significa origen de coordenadas. Esto, muchachos, lo tienen que saber bien. Bueno, vamos entonces a graficar I1, I igual a X, la primera ecuación. A modo de ejemplo ahora, como para que nos ayude en esta explicación, después ustedes ya lo van a poder ver sin necesidad de hacer la tablita. Esto es muy sencillo. Si yo le aplico a X el valor 1, el valor de Y va a ser 1. Esto es una obviedad. O sea, estoy reemplazando el valor de X acá, y obviamente si le asigno 1, voy a tener 1. Es más, voy a empezar de 0. Si le asigno 0, Y vale 0. ¿Dónde estoy? En el origen de coordenadas. O sea, esto me está indicando que la recta pasa por el origen de coordenadas. Voy a hacerlo ahora esto estamos en los valores de la función 1, ¿no? Estamos graficando esta. Cuando le asigno 1, ¿qué voy a tener como resultado? 1. ¿Sí? Cuando le asigno 2, ¿qué voy a tener como resultado? Un 2. Entonces, si yo digo que los voy a graficar en rojo, me paro, digo, para 0 de x vale 0 de y, el primer punto es justo el origen de coordenadas. ¿Sí? Hecha una escala conveniente, digamos, esto es muy importante, yo les recomiendo que en el examen se consigan algunas hojitas cuadriculadas para que puedan usar cada cuadrito como una unidad y una regla. Eso ayuda mucho, ¿viste? Entonces tengo el valor de la escala 1, 2, como si fuese una recta numérica, ¿no? 3,
Lo mismo hacia arriba. 1 de y, 2 de y, 3 de y, 1 de menos x, perdón, menos 1 de x, menos 2 de x, menos 3 de x, menos 1 de y, menos 2 de y, menos 3 de y. Entonces, ¿qué hago? Grafiqué el primer punto. Voy al segundo. Para un valor 1 de x, 1 de y. Para 1 de x, 1 de y. Hago la intersección del punto en el plano, tengo el segundo punto, que es ahora este puntito rojo que estoy marcando acá. Ya con estos dos puntos yo puedo trazar una recta. Pero vamos a aprovechar de que ya tenemos hecho la cuenta para 2 de x, para 2 de x, 2 de y. Entonces vengo para acá, busco la intersección en el plano de un valor y de otro, y tengo un tercer puntito. Y cuando yo hago la unión de estos, obtengo la representación gráfica de la recta y igual a x. ¿Se comprendió hasta acá, muchachos? Sí. ¿Solamente vos entendiste, el resto no? Entiendo. Bien. Sí, profesor, buenas noches. Tengo, a ver, hola Willy, ¿cómo andás? Tengo, a ver, participantes, creo que en este momento somos 13, no, 15. 2 me contestaron, el resto no entendió. Sí, profe. Ah, yo, si estuviésemos en un aula yo le veo la cara, pero acá a la distancia. Ahí está. No me podía desmutear, profe. Consulta. Sí. Bueno, la línea se traza en el sentido donde nos marca los puntos, pero sin fin, o tiene un principio y un fin. No, porque la recta no tiene, las rectas son infinitas. Exacto, bien. ¿Sí? Yo después, en otro tema, que vamos a ver, vemos si llegamos hoy, pero primero yo tengo que darte esto para poder explicarte lo que sigue, que son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Pero en principio vos sabés que una recta se corta en el infinito, ¿sí? Ahora, por eso es que yo no hablo de recta, directamente la palabra recta, sino de segmentos de recta, tramos, un pedacito de esa recta infinita, ¿sí? Entonces acá yo tendría definido la recta que se corresponde a la función y igual a x. Pero ahora vamos a asignar valores para la segunda ecuación, que es que cuando x vale, cuando y es igual a menos x. Menos X. Entonces yo le asigno valor 1, perdón, 0, y cuando vale 0, 0. ¿Dónde estoy ubicado? En el origen de coordenadas, 0, 0. Estoy acá. Le asigno a x valor 1, pero en realidad es menos 1. Entonces, y va a valer menos 1. Cuando asigno el valor 2, y lo pongo, esto sería, a ver, para que no les genere confusión. Siempre ustedes hacen esto. Cuando está expresada, lo voy a hacer acá al costadito. Cuando es así, yo hago y hago menos, y acá voy poniendo los valores de x. Acá x positivo, pero cuando saco el paréntesis me queda negativo. Entonces, para y, cuando x vale 2, y vale menos 2. ¿Sí? Ahora voy a graficar en otro color estos puntos. Y vengo y digo, bueno, para 0, 0, o sea que un primer punto va a coincidir. Y es el punto en el cual se van a encontrar ambas rectas. Luego, para 1 de x, menos 1 de y. O sea que va a pasar por acá. Para 1 de x, menos 1 de y. Para 2 de x, menos 2 de y.
Es decir, voy a tener una recta que corta en forma perpendicular. Bueno, una recta, dije, no una. Ustedes me van a saber comprender. Una recta que corta, fíjense gráficamente, corta a la primera a 90 grados. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Ven que es perpendicular? Háganme la segunda con el gráfico, que es horrible. Sí, sí, va de negativo a positivo. Muy bien, eso es ese comentario es muy pertinente, pero vamos a esperar un poquito, pero es muy pertinente eso, muy bien. Vamos, eso tiene que ver con el tema que viene. Ahora es importante reconocer que yo tengo acá dos rectas, una que es la roja, que corresponde a la función y igual a x, y una azul, que se corresponde con la función y igual menos x. ¿Sí? Sí. Muy bien. Y otra característica de esta curva es que la recta pasa a 45 grados de x. Es decir, agarra el primer cuadrante y lo divide en dos partes iguales. Entonces, ¿yo qué tengo que inferir a primer golpe de vista? Si la pendiente es 1, entonces el valor de la recta corta a x a 45 grados. Cuando la pendiente es 1, la recta, bueno. La pendiente, entonces, es la inclinación de la recta en relación al eje X. A eso es la pendiente. Silencio estampa. ¿Tanto para X como para Y? Porque... No, en este está bien, pero vas a ver que es... yo te dije X, no te dije Y. Ah, sí, ahí entendí. Porque ahora te voy a explicar el motivo, Sergito. Pero bien la pregunta. Vamos a claro, tomar porque como también se tomaría... el referente X, el eje X. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué me permite? O sea, ¿qué les permite a ustedes este análisis explicativo? Es simplemente viendo una función, analizando su pendiente, ver cómo es el ángulo que forma con relación al eje X. Y que presten atención ahora, mientras la M es más grande, vale 2, vale 3, vale 4, vale 100, siempre va a ser una recta, mientras más grande es la pendiente, más se acerca al eje Y. Más se acerca al eje Y. Al punto tal de que si M fuese infinito, se agrega, es coincidente con el semieje Y. No se preocupen por este último concepto porque no los vamos a tomar ahora. Pero quiero que comprendan el análisis que pueden hacer ustedes simplemente de visualizar una función lineal y saber cómo la pendiente que nos está diciendo que mientras que la pendiente, al ser mayor a 1, al ser mayor a 1, se va a desplazar en este sector que estoy marcando en verde. ¿Y qué pasa, Ricardo, cuando es menor que 1? ¿Qué se le ocurre a ustedes? Se va alejando. ¿Hacia dónde se va alejando? Se torna negativo. No. Se acerca cada vez más a X. A X. Cuando No. va de 0 a 1, se acerca a X. Y de la otra forma, ahí. Ahí. Ah, claro, porque está a 45 grados. Claro.
Tijera, se va cerrando. Exactamente. ¿Qué significa eso? Ahora vamos a ver, yo lo planteé desde el punto de vista de los ángulos, pero como sugirió Singla, muy bien, Guillermo, los crecimientos y decrecimientos. Vamos a ver el tema del crecimiento. ¿Puedo borrar esto y lo vemos más en detalle? Sí. Sí. Sí, Quédense con esto, espero que lo hayan podido comprender, ¿sí? Es importante, es un tema que voy a preguntar en el examen. No es un tema difícil, pero a veces, muchachos, yo les digo, cuando vos a una clase como docente le preguntás, che, ¿cuál fue el último tema que vimos? Y vos ves que no hay respuesta, o que empiezan a volar los cuadernos, ¿sabés qué significa eso? Que hace una semana que no abrieron los apuntes de matemáticas. Y hay que acordarse de todos los nombres. Bueno, pero eso se llama estudiar, justamente. Bueno, vamos a ver esto, mirá. Yo comprendo que son conceptos nuevos, muchachos, pero bueno, los tenemos que ver. En algún momento había que verlos, ¿sí? Vamos a hacer un dibujito porque esto se me va a cortar la ventana. Y ¿qué ocurre cuando yo tengo una pendiente que va entre 0 y 1? Como dijimos recién, tiende a ser una recta que se pega por valores. Recuerden ustedes que como estamos hablando ahora en el campo de los números reales, entre dos, yo pongo por ejemplo la escala 1 a 2, entre este valor y este valor hay infinitos valores. ¿Sí? Porque es una recta real. Entonces, y mayor que 0, origen de coordenada 0, menor, valores menores de x negativos, y valores negativos de y. ¿Sí? Bueno, cuando la pendiente va entre 0 y 1, esto significa que yo tengo una recta aproximada. Ahora no voy a hacer. Una recta que se pega bastante al eje X. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Que a medida de que aumenta cada vez los valores que le asigno a X, valores, le puedo dar lo que sea, los valores de Y no pasan más allá de este valor. Disminuyen. No es que está disminuyendo, está creciendo lentamente, porque cuando el ángulo es, por ejemplo, así, la curva o la recta está creciendo. ¿Cuándo decrece? Cuando la viene en este sentido, de la así, mucho valor, hacia abajo, esta es una recta que decrece. Y esta es una recta que crece. ¿Pero cómo crece esta? Lenta. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo tengo esto? Miren. Esta es una recta que crece muy rápido, porque a poquitos valores de X, rápidamente alcanza grandes valores de Y. Ahora cuando se corte y volvamos, lo vamos a reiterar. Cuanto más lejos el punto de destino, menos tarde en llegar. Claro. Yo acá estaría, te voy a dar un ejemplo, Diego, cualquiera, ¿no? Después lo volvemos a ver esto. Esta sería una curva del tipo, una recta del tipo Y igual 50x, ¿sí? Analicemos con algunos valores
tentativos, X, Y. Cuando X vale 50, perdón, cuando X vale 1, Y vale 50. Cuando X vale 2, Y vale 100. Cuando X vale 3, Y vale 150. O sea, que está creciendo muy rápido. ¿Por qué crece muy rápido? Porque la pendiente es grande. ¿Sí? Claro. Ahora, ¿qué ocurriría si yo, en vez de tener una recta así, tengo una recta que es igual a un medio de X? Que es lo mismo decir igual a 0.5 por X. Mirá. Esta es la 2. Vamos a representar acá la 2. X, Y. Cuando X vale 1, Y vale 0,5. ¿Por qué? Porque es 1 por 0,5. 1 por 0,5, ¿cuánto da? 0,5. La mitad. 0,5. Cuando vale 2, Vale 1. 1. Cuando vale 3, 1,5. 1,5. Entonces vos fíjate que mientras yo duplico los valores, mientras yo aumento en una unidad los valores de X, la Y aumenta medio punto. Entonces crece más bajito. Yo sé que ahora ustedes con la explicación, algunos lo comprenden un poquito más. ¿Perdón? Va a depender siempre del valor que tenga ahí. Va a depender del valor que tenga ahí. O sea, va a crecer en función a lo que valga ahí. En realidad, lo que yo te estoy significando acá es la importancia de la pendiente. Yo te estoy, en este capítulo de la materia, te estoy diciendo, ojo con este valor que te da un dato muy importante, ¿eh? Es el que va a determinar en las coordenadas el ángulo de la recta. A ver, dejémoslo un cachito terminar a Diego. A ver, Diego. Espera. Te lo hago sencillo. Mirá, espera. La pendiente es la que va a pendiente, determinar. escuchame para que sea sencillo para todos. La pendiente es la idea de la velocidad de crecimiento de la recta. Bueno, en vez de velocidad de crecimiento, yo te decía determinar, es la que te va a determinar dónde converge o dónde se grafica la recta en la coordenada. Claro, pero yo entiendo, vos me estás dando con tus palabras el concepto. En matemática no podemos explicar eso. En matemática se dice que la pendiente nos da idea de la velocidad de crecimiento de una recta. Ok, velocidad de crecimiento. ¿Sí? Yo entiendo que vos comprendiste el concepto, pero cómo se expresa Exactamente. es un comentario no estandarizado, por decirlo de alguna manera. Bien. La pendiente me da idea del crecimiento de una recta. Mientras más grande es, la recta crece más rápido, es decir, se acerca más ahí. ¿Y por qué digo que crece más rápido? Porque a valores de X bajitos alcanza valores muy grandes de ahí. Ahí está. La pendiente determina el crecimiento, la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento de la recta. Perfecto. ¿El resto está claro, muchachos? Sí. Sí. Bien. Sí, se entiende. Entonces, por el contrario, por eso yo quería arrancar por el valor de la pendiente 1, que es justo la mitad, que crece de manera... Esto, ¿sabes qué? M1, ¿sabe qué es? Crece proporcionalmente. Mientras crece lo mismo que crece para X, crece para Y. ¿Sí?
Cuando está por debajo, el crecimiento es más lento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo le asigno muchos valores a X, pero los valores de Y no desarrollan, no despegan. Y en el primer caso, poquitos valores de X me disparan los valores de Y. Es decir, esta crece rápido, esta crece lento, y esta crece de manera proporcional. Siempre como